Creo que ya. Buenos días, mi nombre es Rocío Mayrel Rivera Garza y el día de hoy vamos a hablarles acerca del conflicto norirlandés. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Muy bien, primero, comenzando con la etapa de antecedentes y todo el contexto del conflicto, en realidad podría remontarme hasta los años 1100, 1200, cuando toda la isla de Irlanda comenzó a poblarse y comenzó a ser ocupada también por miembros de otros estados, pero pues para fines prácticos de este proyecto empezaremos desde los años más o menos 1500, cuando en el norte de Irlanda, como se puede ver aquí, empezó a ser poblada por personas de en ese entonces ingleses y escoceses. Especialmente se centraron en la parte de arriba y siguieron avanzando un poco más, pero desde ahí podemos decir que fue el inicio de esta combinación, o de por qué en la parte norte de la isla de Irlanda después habría esta cierta separación o cierto conflicto de intereses, y por qué la población compartiría valores y creencias diferentes al de todo el resto de Irlanda. Podemos también decir que estas personas que se empezaban a situar en el norte, pues eran principalmente, bueno, mientras toda la isla era en su mayoría católica, estas personas que empezaron a poblar eran pues protestantes. Y hasta aquí pues podemos empezar a ver esta diferencia de ideologías y de religión. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Muy bien, aquí como lo mencioné, oficialmente en 1541 toda la isla de Irlanda pasó a ser oficialmente gobernada por la corona británica. Se empezaron a imponer leyes contra la libertad religiosa, tanto para protestantes como para católicos. Simplemente quien no siguiera las directrices que marcaba la Iglesia Anglicana de Irlanda no podían gozar de ciertos beneficios, como la adquisición de tierras, entre otros. Así que para poder como que apagar un poco este sentimiento del pueblo irlandés, es por eso que comenzaron a haber tantas restricciones, pero la realidad es que esto no, pues no funcionó. Incluso leí que intentaron prohibir hablar irlandés, que solo se usara el inglés pues en estos tiempos, pero pues como podemos ver ahora, esto no dio mucho resultado. Sin embargo, en la mitad del siglo XVIII, estas restricciones se comenzaron a quitar poco a poco, pero solo para aquellos que practicaban el catolicismo, pues querían tener el gobierno británico quería tener una mejor relación pues todavía no existía la separación de Irlanda del Norte, e Irlanda en general, pero pues quería tener una mejor relación con las personas nativas irlandesas que practicaban el catolicismo. Por eso, estas restricciones que mencioné se comenzaron a quitar poco a poco, pero solo para aquellos que profesaban el catolicismo. Y esto en vez de, pues, apagar un poco las diferencias que existían y crear una mejor relación, pasó todo lo contrario. La enemistad que existía ya de por sí entre la población protestante y católica esta brecha se comenzó a acrecentar aún más. Y finalmente, entre los años 1919 y 1921, se libró una guerra de guerrillas conocida como ahora la independencia irlandesa, donde el ejército republicano irlandés, el IRA, logró la victoria ante las fuerzas británicas. Más adelante ya mis compañeros van a especificar un poco pues quién era el IRA y todos sus motivos y lo que buscaban. Pero aquí es donde, un año después de que ocurrió creo que en 1922, fue cuando oficialmente se separó Irlanda de Irlanda del Norte. Irlanda del Norte dom- eh, fue parte de la corona inglesa desde ese momento, y pues Irlanda se quedó como una república independiente. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Sin embargo,
sabemos que si separar simplemente 2 territorios, como si quisiéramos cortar un pastel y ya que quedara así, con las poblaciones divididas, si esto pudiera representar el fin de todos los conflictos de intereses, pues creo que, actualmente no habría muchos conflictos en el planeta, pero esto no es así. Así como hubo población que pertenecía a Irlanda y que era católica, que se quedó en el norte, donde la mayoría era protestante, también fue viceversa. En Irlanda había población protestante que quería seguir siendo parte de la corona, así que pues no quedó completamente mientras el territorio sí quedó dividido, pues las poblaciones no, o sea, seguían estando cruzadas uno con el otro y por eso los conflictos de intereses siguieron existiendo y esta enemistad entre ambas poblaciones se siguió acrecentando. En la década de 1960 podemos decir que fue donde empezó este conflicto norirlandés o como se le conoce en inglés como The Troubles, fue donde empezó. Esto fue influenciado por el movimiento, pues, por los derechos, civiles en Estados Unidos. Aquí, pues, lo podemos decir también como en, pues, el movimiento hippie, o todos aquellos que buscaban donde se comenzaron a alzar más las protestas por la lucha de derechos. En Irlanda del Norte, en esta década, comenzó a haber un cierto auge de las protestas pacíficas de la población católica que quería igualar sus derechos a los de la población protestante. Más adelante voy a mencionar, o sea, como si en realidad era muy la derechos que tenían la población, protestante a la católica eran muy diferentes, sí, había mucha desigualdad respecto a eso, pero bueno, podemos mencionar que comenzaban estas protestas pacíficas, cabe mencionar. Después, cuando comenzaba la década de 1970 la violencia entre los leales, que así se denominaba a la población protestante que quería seguir siendo parte de la corona, como la mayoría de la población de Irlanda del Norte, y los nacionalistas, que eran aquellos católicos que en su mayoría se habitaban en Irlanda. Esta violencia se incrementó debido pues a... eh, la mayoría de este conflicto se desarrolló en Irlanda del Norte, pero pues también había muchos epicentros o guerras de guerrillas en Irlanda. Esta violencia se comenzó a incrementar. También podemos identificar uno de los sucesos más graves o más memorables de este conflicto fue el Domingo Sangriento, que fue mientras había una protesta en Irlanda del Norte en su mayoría católica, ejército británico con armas comenzó a disparar a los protestantes que pues estaban solo armados con palos, con palas, y mató a 13 personas que eran católicas, nacionalistas. Y esto es lo que se le conoció como el Domingo Sangriento, que si de por sí ya entre la población de Irlanda se encontraba este sentimiento antibritánico, esto lo hizo acrecentarse aún más e hizo que la población de Irlanda estuviera todavía más de acuerdo con los intereses que defendía el IRA, que pues en ese entonces ya estaba incluso identificado como un grupo terrorista por todas las formas en las que lograba sus cometidos o lo que hacía en las guerras de guerrillas, aún así empezaron a estar todavía más de acuerdo con ellos y logró ganar más popularidad. Y finalmente, en 1972, debido a este suceso que mencioné, Irlanda del Norte pasó a ser controlada al 100% por la corona británica. Se eliminó el parlamento que había y ya era como si fuera simplemente otro pedacito más pues de Inglaterra, digamos. Y le puedes dar la siguiente, por favor. Sin embargo, había en todo bueno, antes de mencionar esto, algunos de los diferencias de los derechos que mencionaba en Irlanda del Norte entre los protestantes y católicos era que, por ejemplo, para un protestante era mucho más fácil conseguir tierras que un católico. Las autoridades se las daban de una forma
más sencilla, incluso sin hacer mucho papeleo, mucha burocracia, si sabían que era protestante, si sabían que era un católico. También lo que buscaban era que en Irlanda del Norte se pudiera votar de la misma forma que se hacía en todo la isla de Gran Bretaña, porque aquí en Irlanda del Norte el voto contaba, perdón, como si fuera una casa. O sea, si tu casa había 4 personas adultas, 2 niños, aunque hubiera 4 adultos, contaba como un voto solamente, a diferencia de, en la isla de Gran Bretaña, que, pues, si eras un adulto, contaba como un voto, no importa cuántas personas habitaran en tu casa. Este movimiento se le denominaba, si no me equivoco, como, One Man, One Mm, Boats, creo, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, lo que buscaba era eso, la igualdad al momento de la decisión para poder votar en sus comunidades y entre más cosas. Pero pues sí podemos mencionar que esas eran de las principales luchas en las protestas por los derechos civiles. Y en realidad, desde que inició prácticamente el conflicto, se notaron algunos, pues, deseos de ambas partes, para poder, bueno, de 3 partes en realidad, si lo destacamos entre Irlanda del Norte y la corona británica, se destacaron estos deseos de poder parar el conflicto, porque aquí desde 1973 el Reino Unido, algunas facciones de Irlanda del Norte y la República de Irlanda firmaron el acuerdo de Sunningdale y este decía que se establecía un Consejo de Irlanda en el territorio norirlandés, el cual tendría representantes de ambas naciones. Sin embargo, este acuerdo fracasó porque el pueblo norirlandés decía que la República de Irlanda se iba a empezar a interferir en sus asuntos, que pues eso lo consideraban como pues, no sé, una violación a su autonomía. Y bueno, este acuerdo fracasó y el alto al fuego, si no se vio nunca completamente parado, disminuyó, pero después simplemente volvió a incrementarse aún más. Después, más de una década de diferencia, en 1985 se firmó el acuerdo anglo-irlandés que nuevamente pretendía traer la paz entre las partes contendientes. Esto, o de nuevo, pues ahora suena muy parecido, pero este acuerdo buscaba que la República de Irlanda, sus intereses se incluyeran en Irlanda del Norte. Y a pesar de que este logró una mejora considerable en la disminución del fuego más que el acuerdo de Sunningdale, eh, también fracasó, porque ninguna de las facciones de Irlanda del Norte, tanto la población protestante como la católica, estuvo de acuerdo con ese tratado a largo plazo. Así que, pues, también fracasó. No se vio una solución y, de hecho, para este entonces, incluso la familia real de la corona británica ya se podía apreciar su participación más directa en este conflicto, porque el IRA fue el que asesinó al tío del ese entonces del ¿cómo se dice? El rey, el esposo de la reina Isabel, que se encontraba en un barco y el IRA, pues, en uno de sus atentados, lo hizo estallar ese barco y ahí se encontraba, pues, el primo segundo de la reina Isabel y, pues, lo asesinó. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, eso ya es todo de mi parte. Fueron básicamente los antecedentes, un poquito de lo que trató el conflicto. Y pues ahora ya vamos a explicar mejor, pues cómo todo lo que buscaban las partes involucradas y así como al final cómo se desarrolló la solución. Bueno, mi nombre es Natalia Olimpia Figueroa Saavedra y yo voy a hablar sobre los intereses de Reino Unido y de Irlanda del Norte. Y bueno, como lo pudimos ver, pues en sí, como el propio nombre lo indica, pues el Estado abarca las entidades políticas que están dentro de
de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Y viéndolo de esta manera, pues Gran Bretaña pues abarca Inglaterra, Escocia y Gran Bretaña y Gales, perdón. Y bueno, desde este punto podemos ver que, pues sí, en sí el gobierno británico o la corona británica buscaba más que nada, pues, que Irlanda del Norte, pues fuera, o sea, que Irlanda fuera más parte de Gran Bretaña. Y pues de esto salió el acuerdo anglo-irlandés, que como ya lo explicaron un poquito más, pues sí se centraba más que pues o sea, el gobierno irlandés o Dublín pues entrara más en ciertas, en ciertos ámbitos que estaba pues relacionado. Pero pues como lo vimos pues no fue tan exitoso, pero pues se trató de hacer cierta como que unificación y también como que tuvieran como que un voto, por así decirlo. ¿Le puedes cambiar al siguiente, por favor? Y bueno, vamos a hablar sobre también el Ulster's Volunteer Force, que era la fuerza voluntaria de el Ulster. Y bueno, esta organización paramilitar era protestante, y fue fundada en 1966 y pues era una de las organizaciones de Gran Bretaña y pues estaba más que nada dedicada a la unión de Irlanda del Norte con pues la corona y pues también se anunció muchas veces que su intención era matar a los, pues a ciertos miembros del IRA, del ejército republicano irlandés. Y también uno de los ejes centrales de esto era para luchar contra la autonomía de Irlanda y también contra el Home Rule, que era como que más que nada un movimiento que para esta autonomía que querían. Y pues esta organización también mató a muchos de los católicos y los que no estaban afiliados también y protestantes, o sea, en sí pues también incluso mató a miembros que estaban dentro de sus grupos paramilitares y también de los rivales, o sea, ellos agarraban muchas veces parejos y no pues pensaban, o sea, tenían su ideología. Y bueno, por lo que pude leer en muchísimos artículos que encontré buscando toda esta información, pues esta unión con la corona británica, pues lo llevaba a ciertos enfrentamientos con muchos grupos paramilitares y viendo pues todas estas revueltas era pues muy peligroso. También tenía raíces con otros grupos anteriores que se habían creado muchísimo antes. Y pues con este mismo hilo o esta historia de conflictos que tenían y pues más aún pues conflictos armados y pues también de alguna manera dañando a esta sociedad que tenían que no pues concordaba con la ideología que ellos tenían y pues también por lo que pude leer pues dejó de existir alrededor del 2007, pero aún así, pues claramente tuvo muchos, o todavía existen muchas ideologías dentro o parecidas a esta, dentro pues de la sociedad que aún existe, y pues también con los mismos intereses que ellos tenían. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y bueno, el siguiente es el Partido Unionista del Ulster.
Y pues este partido era pues o es el más antiguo y tradicionalmente pues más exitoso de Irlanda del Norte. Y pues muchos años tuvo fuertes vínculos con el Partido de Conservador Británico y también pues siguió su liderazgo en Reino Unido. Y bueno, este se opuso a muchos acuerdos que tenían, que tomaron pues también se pusieron en contra del antes mencionado anglo-irlandés, el acuerdo anglo-irlandés, y pues también también estaba en contra de ciertas concesiones que se le daban a los católicos. Y bueno, pues este partido también organizó ciertas revueltas o protestas en contra de ciertos acontecimientos que había, pero pues al final estuvo de acuerdo con el Viernes Santo y pues aún mantiene ciertos diputados dentro del gobierno, pero pues han ido disminuyendo a lo largo de los años. Déjame hacer la siguiente, por favor. Y por último está el Partido Unionista Democrático. Y bueno, pues este partido, pues tenía la idea de crear un Consejo de Irlanda que fuera transfronterizo, que pudiera supervisar asuntos tanto económicos y culturales de Irlanda del Norte y también de la República Irlandesa. Y bueno, este partido era un partido, es muy conservador, tiene pues ideas aún como pues sí, tan muy conservadoras, por lo que pude ir leyendo en muchos artículos. Y pues su intención en sus ideales va en contra o quiere ir en contra de lo que es el nacionalismo irlandés y este partido pues se proclama como un partido en contra de la fuerza, pero pues sus seguidores no es como que lo hagan en sí, ya que pues han participado en muchas manifestaciones que pues han contribuido a desórdenes, a lucha en las calles y pues este partido tiene cierto respaldo en zonas rurales y también junto a esto pues militares que son pues más agresivos principalmente en zonas rurales y pues existe una cierta conexión con el partido pasado, pero o sea, de ahí algunos de los que que estaban en el partido pasado pues están ahora en este. Entonces, pues sí, como lo podemos ver en sí, pues hay muchos partidos que tienen ciertas ideas que son muy conservadoras y que se proclaman como un partido que está en contra de todas las manifestaciones y en todas estas revueltas que tienen, pero en sí, pues muchos de los integrantes de todo este partido, pues no son muy, pues tranquilos, que digamos. Entonces, pues más o menos ahí está. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, en este caso mi nombre es Julián Alexander Dávila Lule y siguiendo con los intereses de las partes involucradas dentro de este conflicto, que como lo comentó mi compañera Rocío, también conocido como The Troubles. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre Irlanda y sobre los actores que están relacionados a en este caso, he de mencionar que, como ya lo comentó también mi compañera Natalia, pues hubo como que dos bandos, más que nada pues el de los conflictos, el de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Cada uno tenía sus actores y bueno, mi compañera ya mencionó en este caso a los, ella se refirió a los actores, a las partes involucradas del lado unionista, o en este caso se va a hablar de aquellos que son nacionalistas y republicanos. Como principal actor, pues tenemos a Irlanda como en general, en términos general, por así decirlo. Se creyó que era importante mencionar la ley fundamental que tiene puesto que tiene un gran
un gran fundamento. Y esto lo podemos ver en su artículo 3º de la Constitución irlandesa de 1937. Y bueno, más que nada habla sobre la voluntad que tiene la nación irlandesa. Esto sobre todo en términos de armonía y amistad, para que todas las personas que viven en ese territorio irlandés, pues de que puedan involucrarse y puedan demostrar su identidad y puedan demostrar también cuáles son, cuáles son sus tradiciones, culturas, y todo eso que los identifica como la nación. Aquí en la slide podemos ver que, leyendo textualmente, continuando con el artículo 3º, reconoce que Irlanda Unida solamente se considera por medios pacíficos con el consentimiento de la mayoría del pueblo democráticamente expresado en ambas jurisdicciones de la isla. Es decir, como lo comenté anteriormente, se habla en un término de Irlanda en general. Entonces lo que quiere es que tanto Irlanda como Norte como Sur, pues de que todo lo que ellos quieran como que lograr, pues se va a hacer por medios pacíficos. Aunado a esto, pues la importancia que tiene este artículo dentro de la Constitución política y de la nación irlandesa, pues es que, como está establecido aquí en la Constitución, pone en primera instancia a la gente irlandesa. Y esto es como un resultado pues de una nación. ¿A qué me refiero con esto? A que primero pone a la gente antes que a las fronteras geográficas, o al territorio como tal. Pero esto no quita que esto van a trabajar en conjunto, o sea, la nación, el pueblo, con las fronteras geográficas. Pero sí le da una mayor importancia al pueblo irlandés, a las personas. Además, Irlanda buscaba entre sus ideales o entre entre sus metas o sus objetivos, es el derecho de la autodeterminación, o sea, de proclamarse ellos mismos, que Gran Bretaña quedara fuera de cualquier asunto que los pudiera beneficiar. También buscaba el acuerdo político británico-irlandés, que, como lo comentaron mis compañeras anteriores, pues fue el acuerdo anglo-británico, y la participación de partidos políticos. En este caso se habla un poco más adelante de partidos políticos, ya sea como los nacionalistas republicanos o de actores más que también tienen relación a esto. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, en este caso se habla de los nacionalistas más que nada. ¿Qué son los nacionalistas? Pues son aquellos que defienden que Irlanda sea parte, o sea, Irlanda del Norte sea parte de Irlanda como tal. Es decir, que como que se unifique. Todo esto tomando en cuenta pues los acuerdos políticos que ya que se han establecido y que se pueden establecer. En este caso, dentro de los grupos de los nacionalistas, se puede observar que hay algunos moderados, como lo son, que sabemos más adelante, el Partido Socialdemócrata y Laborista de Irlanda, el SDLP por sus siglas en inglés, y eh, otros más extremos e incluso considerados terroristas, como el IRA o el Sinn Féin. ¿Le puede dar la siguiente, por favor? Y bueno, aquí vamos a hablar sobre el ejército republicano irlandés, que pues como bien su nombre lo dice, es el que aboga o el que está en el lado irlandés dentro de este conflicto. Esta organización, este ejército fue creado en el año de 1919 y fue una consecuencia o sucedió a lo que antes eran llamados los Irish Volunteers o los voluntarios irlandeses, la cual esta organización antes mencionada pues fue creada en el 1913, pero el IRA fue el que le dio como que el paso, el que sucedió a estos. El IRA pues está conformado más que nada por católicos extremistas también si lo vemos en un espectro político, pues son los que son considerados como los de extrema derecha, y
como lo comenté anteriormente, fueron considerados una organización terrorista, puesto que se encargaban más que nada de sembrar el terror en las calles tanto de Irlanda del Norte como de Gran Bretaña a mediados del siglo XX. También, pues ellos utilizaban la violencia como un medio casi obligatorio, como que casi necesario. Casi no, o sea, era necesario. Ellos lo utilizaban esta violencia y era tomada como una estrategia por parte de ellos para poder así alcanzar sus ideales, que en este caso, bueno, también ha sido considerado como un grupo terrorista por parte de las autoridades británicas y las autoridades irlandesas, y también por parte de otros grupos del sistema internacional. Puesto que si lo vemos en un punto dentro de una sociedad democrática, pues no se puede utilizar todo esto. Si alguien utiliza de que la violencia o siembra el terror, pues ya es considerado como un grupo terrorista como tal. Y tenían estos principales intereses. La instauración de la República Irlandesa, o sea, que se creara una República Irlandesa, que los británicos ya no tuvieran control dentro de la isla como tal, o sea, en específico de Irlanda del Norte, y que Irlanda del Norte y la República de Irlanda se unieran y se unificaran. Esto, como se vio, pues como una estrategia o un objetivo de los nacionalistas como tal, como en general. También podemos decir que a lo largo de la historia de este conflicto de Troubles, pues bueno, el IRA el ejército republicano irlandés, fue como que en algún momento de este conflicto tomó la delantera, o fue el que lideró este movimiento por un cierto tiempo. Y con esto nos podemos observar cuánto fue el poderío o el poder de este ejército republicano y como que el poder que estos tenían, o la capacidad de poder de que estos tenían o que hacían mediante el terror que estos aplicaban y la violencia que estos aplicaban. Y de hecho, también, como lo comentó mi compañera Rocío, también muchos movimientos pacifistas se debieron a esto debido a que querían que la violencia no fuera utilizada. ¿Le puede dar la siguiente, por favor? Y ya, bueno, hablando de partidos políticos, también contando como actores principales dentro de este conflicto neerlandés, nos podemos encontrar el Sinn Féin. Este es el partido. Podemos decir que estos dos partidos políticos son como que lo contrario uno a la otra, puesto que el Sinn Féin se creó mucho antes que el Partido Socialdemócrata y Laborista. Aquí podemos ver que se creó a principios del siglo XX, si no me equivoco, en el 1909. Y pues bueno, el partido Sinn Féin es como que si lo vemos como una ramificación, pues bueno, el IRA es el ejército, pero de ese se desprende, o en el lado político, en el ámbito político, está el partido político Sinn Féin. O sea, estos dos están relacionados entre sí, y pues es la adaptación política del IRA. El Sinn Féin, pues lo que más hace es que lo que busca es la partición política de la isla irlandesa, y también lo que busca es la libertad propia. Es un partido creado como tal en Irlanda del Norte, así como también en la República de Irlanda. La política del Sinn Féin fue más que nada cortar o reducir, o hasta cierto punto restringir los impuestos, y también lo que buscaba uno de sus intereses era la implementación o la implantación de un consejo de un gobierno irlandés, así como los tribunales en materia en el ámbito local pues, de este territorio, y que también sean como que de manera independiente. Por otro lado, tenemos al Partido Socialdemócrata y Laborista, y bueno, este partido también es de índole nacionalista,
y está más que nada asentado, está más que nada localizado en Irlanda del Norte. Y este es un partido relativamente más nuevo en relación al Sinn Féin, puesto que este fue creado en el año de 1970. Y una de sus principales características es que, al contrario del Sinn Féin, es que ellos buscan unificar Irlanda del Norte con la República de Irlanda, pero esto por medios pacíficos. Es conocido también por sus siglas en inglés, como el SDLP, Social Democratic and Labour Party. Y esto, bueno, si se llega a investigar más sobre esto, es como más información es como se va a encontrar debido a estas siglas. Y bueno, tomando en cuenta o de manera textual, podemos decir que en su página de internet, en su página web, porque es un partido que sigue funcionando, que sigue en funcionamiento dentro de Irlanda, más que nada en Irlanda del Norte, pues es que es un partido orgullosamente nacionalista y que está 100% a favor de la reunificación de una Irlanda unida. También lo que quiere este partido es como que cumplir con las demandas del pueblo católico de la minoría católica dentro de esta provincia o de este territorio. Y lo que hizo este partido fue más que nada que los ingleses y los irlandeses estuvieran como que más en contacto, estuvieran más cerca y tuvieran como que llegarse a establecer ese contacto más que nada de manera pacífica. Y con otros países fuera del conflicto como los Estados Unidos, que más adelante también se va a ver. Y esto ya sería todo el parte de las partes de los intereses involucradas y los intereses. Entonces, Buenos días, yo me llamo Ilse Cano. Voy a dar las implicaciones y repercusiones del conflicto neoirlandés en el ámbito nacional e internacional. Apenas está prendiendo mi cámara, pero en lo que se prende les voy a hablar dentro de pues, estas implicaciones de cómo se determinó el proceso de la apertura de la paz. Y empezando que con el fin de la Guerra Fría, esto impulsó a los ingleses a moderar considerablemente su actitud hacia, pues, Irlanda del Norte, haciendo lo posible con un acuerdo con los republicanos. Y en ese entonces, Estados Unidos como que dejó de ignorar cierta relación especial que tenía con Inglaterra porque comenzó a interferir en los asuntos internos de sus aliados. Y permítanme tantito, porque creo que mi cámara todavía no abre. Bueno, es que como yo estoy presentando la presentación. Checar. Bueno, entonces después, Estados Unidos dejó de ignorar como que la relación que tenía con Inglaterra y después, pues esta confrontación se vio como que acompañada de pues, los estancamientos políticos y militares que había pues en los países y determinó el desarrollo de una Ilse, política creo de que paz. se quitó la presentación. Disculpa. ¿Creo que ya se ve? Sí, ahora sí. Bueno, retomando con el Pace Politics, que era pues el desarrollo de la política de la paz, en la que pues participaron ciertos partidos locales, mediadores internacionales y representantes de ambos gobiernos, como el primer ministro de Inglaterra, que era Tony Blair, y el de Irlanda, que era Bernie Armour, y pues como el presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era Bill Clinton. De hecho, como programa de Pace Politics se actualiza como con cierto tiempo. Ahorita van como en la tercera actualización, pero este es un programa como que eh, impulsado por los fondos estructurales de la Unión Europea y se propone principalmente consolidar la paz y la estabilidad social, ayudando a que ambas Irlandas pues tengan como que una mejor relación.
Después tenemos la cooperación a diferentes escalas, que, bueno, esto básicamente se trata de que se crearon como que ciertas instituciones democráticas para que pues pudiera haber cierto poder compartido entre las Irlandas, que mi compañera Rocío lo mencionó, pero pues siempre iba a haber como que el hecho de a lo mejor cierto país va a ganar un poquito más en otra cosa o siempre va a tener como que cierta delantera, pero ambos gobiernos reconocieron que no iba a poder haber como que un compromiso sustancial o no iba a poder haber como que una solución de un conflicto si ambas partes no cedían a poder como que hacer algo, y parte de ello era el tema de la autodeterminación en el plan de que los irlandeses podían decidir a dónde pertenecer. Esto lo voy a tocar un poquito más adelante, pero pues principalmente pues lo que querían siempre era como que el reconocimiento de los derechos, de la identidad, pues de ambas tradiciones, de relativamente las dos diferentes culturas, y pues la representación de ambos gobiernos. Por otro lado, en el ámbito nacional tenemos que pues parte de las implicaciones que se vieron fue el ya mencionado acuerdo de Viernes Santo, que en el ajuste de como de sus constituciones cada país quería como que tener ciertas condiciones políticas, pero pues tenían que ceder haciendo pues la cooperación multilateral entre tanto Inglaterra como Irlanda del Norte y como la República Democrática de Irlanda. Sí se llegó a ver como que cierto acuerdo que se basó principalmente en que los ciudadanos de cualquiera de las dos, bueno, más que nada los ciudadanos de Irlanda del Norte podían decidir si pueden ser, si quieren ser británicos o si quieren ser irlandeses, por lo cual tienen el derecho a tener la doble nacionalidad, que esto les fue beneficiando mucho a lo largo de los años porque otra como repercusión que les pudo llegar a afectar a nivel pues nacional slash internacional fue el tema del Brexit, que como sabemos pues Inglaterra se quiso salir de la Unión Europea porque pues decía que relativamente era como que un poquito superior a las cosas, pero superior a los demás países, pero pues este tema fue como que dejó de lado los derechos y las obligaciones y también los beneficios que tenían acerca de pertenecer a la Unión Europea, y con la salida de estos fue como que puso en aparición las barreras del comercio de bienes y los intercambios transfronterizos que antes no existían en ese entonces. Como sabemos, pues Irlanda del Norte y la República Democrática de Irlanda pues son países diferentes, entonces pues eh, ya con esto de que ambos gobiernos llegaron a ese acuerdo de no, pues tales ciudadanos pueden eh, entrar o salir de la Unión Europea por la doble nacionalidad, no había tanto problema. De hecho, con el tema de la pandemia, para ellos fue un poquito más accesible viajar de país a país porque la Unión Europea, bueno, Reino Unido había cerrado sus fronteras, pero pues los ciudadanos irlandeses por el tema de tener la doble nacionalidad podían ser como que libre tránsito en ciertos aspectos. Y bueno, también otra cosa muy importante es que con el fin del conflicto interno, eso no dejó como de no dejó de lado en el que existieran todavía grupos armados como el IRA o que como quiera existiera cierto conflicto eh, entre los países. Si mal no recuerdo, en este año eh, todavía hay cierta como que rivalidad. Cuando fallece la reina Inglaterra, la reina Isabel de Inglaterra, perdón, mucha gente del lado de la Irlanda como tal estaba como que relativamente muy contenta, pero era porque no querían al, al nuevo rey, o sea, no estaban como que de acuerdo en que fuera otra persona. Entonces sí hubo varias como protestas a pesar de no ser pertenecientes al Reino Unido, o sea, como quiera las Irlandas están como relativamente
pacíficas, a excepción de ciertos grupos. Y otra cosa que también pasó fue que la selección femenina de fútbol, de soccer, realizó como que ciertos cantos racistas a este mismo tema, entonces se les tuvieron que poner como que ciertas sanciones económicas, pero sí, sí están tratando como que de buscar todavía esa pacificación en el conflicto con toda la población, pero siempre va a haber temas que no se van a poder como negociar, porque siempre hay uno o dos que no quieren ser parte de la solución de conflictos. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Voy a dejar a mi compañero continuar con el tema. Buenos días, mi nombre es Héctor García Soto y ya por último vamos a hablar acerca de de la participación de otros estados y organismos en lo que fue el conflicto norirlandés. Primero que nada tenemos a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque pues realizó grandes aportes o bastantes aportes en cuanto al objetivo de ayudar a la promoción de la paz en la región irlandesa, pues siendo más que nada competente, como lo sabemos, como un ente supranacional que es único en su tipo, tanto en el continente europeo como en el mundo. Y además de esto, pues la Unión Europea propuso varios programas y planes, entre los que se encontraron algunos muy útiles, tanto antes, durante y después del conflicto. Primero que nada, estuvieron o se manifestaron las contribuciones al Fondo Internacional para Irlanda desde 1989, creado entre tanto los gobiernos británicos como irlandeses. Y también tenemos como segundo apartado la creación del Special Support Program for Peace and Reconciliation in Northern Ireland and the Border Counties of Ireland, un programa especial de paz y reconciliación, como dice el nombre en inglés, pero también tanto en Irlanda del Norte como en los no estados, sino como condados, más que nada, de Irlanda. También estuvo la creación del programa Interreg, la asignación de una task force, como tal, no una fuerza policíaca como se puede creer, sino más que nada una fuerza especial creada para ayudar a aquellos necesitados durante el conflicto, es decir, gente en estatus de refugiado, tales de migración, porque pues sabemos que fue un conflicto muy sangriento, y entonces pues las personas, más que nada población como que no tiene nada que ver, pues se vio afectada y esta task force fue precisamente para esta. Y como ya les mencionaba mi compañera Ilse hace un momento, pues se estableció el primer programa de Peace. Y precisamente el más importante de estos programas, como se ha mencionado, vendría siendo este Peace, porque hasta la fecha sigue buscando como esta cohesión entre los involucrados, o sea, Irlanda del Norte, Irlanda y en general el Reino Unido, y también busca lo que es la estabilidad económica y social, que también ya se mencionó anteriormente. ¿Por qué? Porque pues este programa hasta la fecha pues sigue teniendo esta importancia, ¿no? En cuanto al conflicto, que si bien puede parecer que ya se resolvió, pues todavía hay como esas todavía brechas entre las poblaciones. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Otro actor importante o otro participante importante de este conflicto fue Estados Unidos. Como en muchas otras ocasiones o cuestiones, sabemos que Estados Unidos ha intervenido ya sea directa o indirectamente, pues en muchos o múltiples asuntos del escenario internacional, y el conflicto de Irlanda del Norte no fue una excepción. ¿Por qué? Porque pues ante las crecientes, se les podría llamar tensiones, y pues un escenario bélico que parecía no tener fin en lo que fue la región occidental de Europa, pues hablando de Irlanda del Norte, Irlanda y Reino Unido en general, el gobierno estadounidense de la época propuso un proceso de mediación. En su momento pues estaba Bill Clinton, como también ya se dijo, expresidente de Estados Unidos, y la diáspora irlandesa, siendo esta pues la población irlandesa fuera del mundo, en este caso Estados Unidos, tuvieron una gran influencia para el establecimiento del Acuerdo de Viernes Santo, que pues se puede considerar la solución, entre comillas, del conflicto, que se mencionará un poquito más adelante. Y de hecho, pues, para la forma en la que se llegó a esta solución,
tuvo que ver mucho con la intervención de George Mitchell, del que también se hablará un poquito más adelante, pero su participación e intervención fue tan importante que el desarrollo para como la construcción o la creación de la paz en la región sigue estando muy vigente gracias a las herramientas e ideas que implementó en su momento este político y abogado estadounidense. Otra, o por último, de los organismos que tuvieron importancia en este conflicto fue la Comisión Internacional de Desarme. Esta comisión, más que nada, daría a conocer pues las condiciones que en un marco de ausencia de violencia, citando a la comisión, deberían cumplir los partidos para tener opción a formar parte de las negociaciones para un acuerdo que pusiera fin al conflicto, hablando del conflicto norirlandés, y que se sentaran las bases de una paz justa y duradera. Básicamente, pues se trató de un organismo cuya supervisión fue bastante útil para el paulatino proceso de desarme que, como iba mencionando, de los grupos paramilitares y militares en Reino Unido e Irlanda, especialmente respecto al IRA. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora sí, como parte del tema más importante sería el Acuerdo de Viernes Santo. También se le conoce en inglés como el Good Friday Agreement. Se trató pues del acuerdo, ¿no?, por el cual llegó a su fin el conflicto norirlandés. Fue firmado tanto por el gobierno de Reino Unido como el de Irlanda en un día conocido por la religión cristiana, católica. La verdad no estoy muy seguro del dato de qué religión exactamente lo manifiesta. En un día conocido como Viernes Santo, razón por la cual pues, el acuerdo lleva este nombre. Pero más específicamente se trató del día 10 de abril del 98 y también de hecho se le puede conocer o se le conoce, se le llama también como el Acuerdo de Belfast, ya que todo el proceso del mismo fue llevado a cabo en Belfast, Irlanda del Norte. Y pues, ¿qué se logró con esto? Pues bueno, dicho acuerdo estableció un sistema de gobierno compartido y convirtió a Irlanda del Norte en un estado descentralizado que, aunque sí viene siendo o sí viene formando parte del Reino Unido, hasta la fecha pues tiene su propio poder legislativo y ejecutivo con tal como de la solución como que más conveniente que encontraban como que ambos bandos en un proceso de mediación realizado por diferentes protagonistas los que les hablaré a continuación, pero pues sí fue esta como la solución más que a ambas partes les benefició. ¿Le puedo dar la siguiente, por favor? Este proceso de mediación y las negociaciones que se hicieron para poder llegar al acuerdo de Viernes Santo obviamente duraron, no se hicieron de la noche a la mañana, sino que duraron diversos años, meses, semanas, etc. Entonces, obviamente para esto tuvo que haber ciertos involucrados para llegar a este acuerdo y primero que nada tenemos a Bertie Ahern, el Taoiseach, si no me equivoco en la pronunciación. Es básicamente el jefe de gobierno irlandés, como a la par de lo que es, o se podría comparar con lo que es un presidente o un primer ministro, en este caso de Irlanda nada más. Como también mencionaron a Tony Blair, él fue el primer ministro británico y fue el encargado, pues obviamente en su momento de ejercer como una postura ante el conflicto irlandés. También está David Trimble, él fue el líder del Partido Unionista del Ulster, el UUP. Él pues fue la principal fuerza política de Irlanda del Norte y él tuvo que enfrentar una importante oposición, una dura oposición en sus filas a como las participaciones que supondría la firma del acuerdo, ya que pues sabemos que si la brecha ideológica y religiosa aún está presente en la actualidad, en su momento era más, y David Trimble como líder del partido tuvo que estar muy fuerte ante esta cuestión. También está Gerry Adams, él fue el líder del Sinn Féin, fue el primer interlocutor o el primer como mediador aceptado por los unionistas, es decir, por el otro partido, del brazo político del republicanismo irlandés, y él tuvo como este principal protagonismo a la hora de tratar de atraer y mantener en los acuerdos de paz pues a los sectores más radicales del nacionalismo que ya les estuvieron explicando mis compañeros. También estuvo John Hume, o Hume, como hay una disculpa de la pronunciación. Él fue el líder del católico Partido Socialdemócrata y Laborista y ese es el segundo partido más importante de lo que fue Irlanda del Norte y ejerció de mediador
durante años. De hecho, él fue el que impulsó la participación de Estados Unidos de América, porque aunque Estados Unidos ya tenía el ojo en lo que viene siendo este conflicto, pues él fue el que buscó que Estados Unidos se involucrara o se metiera de lleno a la búsqueda de la paz para solucionar el conflicto. Y como les mencioné anteriormente, este George Mitchell, él fue un ex senador estadounidense, político, ex asesor del presidente estadounidense Bill Clinton, abogado, fue muchas cosas. Él fue el principal mediador entre las partes, ya que pues era un estado externo, un país externo, un actor externo, bueno, representante más bien, como externo de lo que es, pues obviamente quitando de lado a Irlanda y a Reino Unido. Y él documentó las bases de las últimas negociaciones, fue como el principal actor en cuanto para llegar al acuerdo de Viernes Santo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y por último, y sobre todo muy importante, el tema de cómo o qué impacto tuvo esta solución. Pues bueno, la verdad es que hasta la fecha el acuerdo de Viernes Santo, pues se puede decir que mantiene todavía una paz considerable, ahí la lleva entre las aún como renuentes partes que tuvieron o siguen teniendo controversias, pues obviamente aquellos más radicales tanto en Irlanda como en Reino Unido. Pero, como ya se mencionó, dicho acuerdo no fue una solución pues definitiva para el conflicto norirlandés, ya que hasta la fecha pues sigue habiendo este considerable número de brechas ideológicas, religiosas, culturales entre gran parte de la población, tanto norirlandesa como irlandesa. Pero, bueno, algo que se puede mencionar pues fue también que hubo un proceso de construcción, fue útil como un proceso de construcción de la paz y duradero hasta la fecha, pues vamos a decirlo que entre comillas. Y ya por último, hay que mencionar que un beneficio que salió de este acuerdo fueron los principios Mitchell, creados por este personaje que ya les mencioné, el George Mitchell, los cuales, aunque si bien no son muy conocidos porque de esto había muy poca información, la verdad, entonces creo que no son siempre muy aplicados y por eso no son muy conocidos. Fueron un aspecto adicional, fue como un apartado adicional, sí, al acuerdo de Viernes Santo, y suelen ser utilizados como mecanismos de resolución de diversas controversias internacionales. Estos pues se aplican entonces aquí, la verdad es que los quería separar, pero pues ya para ponerles en un solo apartado, mencionan todos estos 6 puntos nada más, y reflejan lo que viene siendo, o bueno, relatados como desde una perspectiva muy general, sí, es muy general. Los principios Mitchell son estos 6 puntos útiles para las futuras negociaciones de paz que priorizan la necesidad pues, democráticos, exclusivamente pacíficos, para resolución de cuestiones políticas. Y estos como que destacan la apuesta por el desarme de organizaciones paramilitares y el respeto a los acuerdos multilaterales, perdón, sobre todo. Y se supone que como tienen como principio principal el que si se llega a un acuerdo, este se debe cumplir por todos los medios. De hecho, como un término que se utiliza mucho respecto a esto, que se le suele adjudicar, es el pacta sunt servanda, que lo que se firma, lo que se acuerda, se cumple, algo por el estilo. Y bueno, eso sería todo de mi parte y toda nuestra parte. Gracias.